El tema de hoy se llama hombres y mujeres rectos. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque así lo dice la palabra. Así lo escribió el rey Salomón. Hace varias semanas atrás había empezado a hablar de Salomón en Eclesiastés con el capítulo 12, que él narraba Eclesiastés basado en su experiencia personal, experiencia espiritual, de cómo él se alejó del Señor y le fue mal, cuando el propósito era que a él le iba a ir bien porque era el hombre más sabio. Y ahora en Eclesiastés, él dijo que él escribía el capítulo 12 como una recomendación a todos las personas para que no cayeran en el error que él cayó, de que él sacó al Señor de su vida, de que él lo dejó por fuera y entonces le empezó a ir mal. Y digo esto hoy o en estos días me ha dado el Señor palabra también que emitió a través de Salomón, y esta vez fue en Eclesiastés también, en capítulo 7, versículo 29. ¿Por qué digo que se llama hombres y mujeres rectos? Porque ese fue el propósito de Dios al crearnos, que fuéramos rectos, que caminara en rectitud durante el camino de la vida, cuando vamos caminando como hijos de Dios para llegar a la presencia del Señor. Y dice el capítulo 7 de Eclesiastés, dice así, dice lo siguiente: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Sabemos que Salomón adquirió mucha sabiduría, que Dios le ofreció muchas cosas, pero sobre todas las cosas prefirió la sabiduría. Y el mensaje de aquí es de Salomón, que él fue el que dice, he hallado esto. Él analizó toda su vida. Él analizó al Dios que le dio la vida a él y lo puso como rey de una nación. Él lo analizó. Y él fue un hombre, llegó a comprender que él mismo fue un hombre recto, creado por Dios, pero que él también se apartó de Dios y cayó en perversiones. Las perversiones es todo lo que va en contra de la palabra, en contra del Señor. Ahora estábamos oyendo uno de los cantos en la adoración, que era esa canción Renuévame. Y la verdad la comparé. Yo anduve buscando alguna canción para que al terminar tuviéramos. Y yo, mira, ahí estaba. Yo la conozco desde hace años, desde mucho tiempo. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Cambia todo lo que hay malo en mí. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, Dios nos hace rectos y nos hace perfectos. ¿Por qué? Porque somos hechos a su imagen y semejanza. Como lo dice Génesis 1, versículo 7. Él lo dice Génesis, que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y entonces, pero podemos desperfeccionarnos. ¿Y qué tenemos que hacer cuando algo se desperfecciona en mí? Cuando empezamos a padecer de la próstata, de los riñones,
huesos, artritis, cualquier cosa, ¿qué es? Bueno, primero, conocedores de la palabra de Dios y de quién nos hizo, le pedimos a Dios que nos sane. Que Él haga su obra, que ponga a alguien o que use a los médicos, que ellos son usados por el Señor para mandarnos medicamentos y sanarnos o de cualquier otra forma. Pero Dios lo puede hacer. Y le pedimos. ¿Qué le pidió David al Señor? Como que él necesitaba urgentemente. Crea en mí, oh corazón, oh Señor, un corazón limpio delante de ti y renueva un espíritu limpio o recto, más bien es al revés, conforme a ti. Eso fue lo que le pidió. ¿A quién se lo pidió? A Dios. Fue a Dios que se lo pidió. Cuando alguien compra, y digo alguien porque yo nunca lo he comprado, un vehículo nuevo de fábrica, ese vehículo en cualquier momento ya tiene desperfectos, ya no circula bien, aunque lo llevemos de la mejor manera, pero a veces se nos daña en cualquier manera, en cualquier parte. ¿A quién se lo llevamos? ¿O a quién se lo lleva la persona que lo compró? Al vendedor, porque él tiene los repuestos nuevos. Entonces nosotros también, si nos salimos del camino, si perdemos la rectitud hacia la que el Señor nos propuso que siguiéramos, nosotros tenemos que acudir a Él de nuevo. En el diccionario de la lengua española se dice que recto es tener una forma lineal, no así, lineal, una forma lineal, sin ángulos ni curvas, así lo determina la Real Academia. Dice que va sin desviarse hacia donde se dirige. Va recto, línea recta. Que es justo, que es severo y que es firme. Y eso es algo que son cualidades de Dios que nos hizo y Él quiere que nosotros seamos como Él. Por eso nos hizo a su imagen y a su semejanza. En el diccionario bíblico encontré que rectitud o recto es lo mismo que estar en justicia o ser justo. Es lo mismo. Es un término que aparece muy seguido en la palabra del Señor, en la Biblia. Ahí aparece siempre. Y expresa un atributo que tiene Dios, de los tantos atributos de Dios, que es la justicia. Porque en Él nace la justicia, en Dios. No es la justicia humana, y lo podemos ver en nuestro país y en todos los países del mundo. La justicia humana no sirve. Nosotros dependemos de la justicia de Dios, pero tenemos que andar en rectitud. Tenemos que caminar como el Señor nos dice que caminemos para con esto exaltarlo a Él, glorificarlo con el fruto que la gente ve de nosotros a través de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios nos creó con ese propósito, vivir rectamente. Pero hemos dejado el camino de Dios. Mucha gente abandona el camino de Dios todos los días. Todos los días. La gente está desmotivada. Pero desmotivada no porque Dios no lo motiva. Dios nos motiva a nosotros todos los días. Dios desde que abrimos los ojos tenemos motivos suficientes para darle gracias a Dios de que nos dio vida, de que vamos a luchar, de que vamos a trabajar. El que estudia, de que estudia, no para andar cansado, sofocado con problemas, con angustias, con aflicciones. Y sí los hay los problemas. Pero Él mismo, si estamos en rectitud, Dios nos va a dar la oportunidad de salir adelante de toda situación. Tenemos que proponernos. Dios nos hizo con ese propósito. Pero la gente ha dejado ese camino. Y ese camino que se deja del Señor, ese camino va en descenso, va hacia abajo. Yo siempre lo he dicho aquí, a mí Dios, como dice el Salmo 40, me sacó de un pozo de desesperación. ¿Qué es un pozo de desesperación? Un hueco. Ahí estaba yo hundido, ahí estaba metido, desesperado, perdido.
rodeado de lo peor. Y Dios me sacó de ahí. Me sacó a la superficie, arriba, para que tomara el camino recto y volviera. Pero cuando nos apartamos del Señor, vamos en una carretera en descenso, en un camino en descenso. Y a muchos les ha pasado. Los ha sacado el Señor para que vuelvan a caminar rectamente, pero se vuelven a ir por el camino del descenso. Y algunos han tenido la doble bendición, como en mi caso, de que me volvió a sacar otra vez para volver a caminar. Si vuelvo atrás, si vuelvo al descenso, ya eso es que soy terco, jupón, alotico, jupón. Así nos decía mi mamá. Qué chiquillo más jupones. Porque no hacía uno caso. No hacemos caso a la palabra del Señor. Desobedecemos a la palabra del Señor. Dejar el camino que Dios nos señala y nos muestra, y ese camino que nos señala y nos muestra es con un propósito o meta. Y a veces no es uno ni nada más, son muchos propósitos y quizás una sola meta, que es llegar a Él, llegar a su presencia. Porque los propósitos que Dios tiene es para eso, para que lleguemos a Él, a la presencia de Él. Aquí somos pasajeros, estamos de paso, aquí somos extranjeros, peregrinos, que vamos a partir de aquí algún día. Nuestra meta está en el cielo, no está aquí. Este mundo está muy contaminado. Y no se puede confiar en nadie. Veamos ahora en Costa Rica, a unos meses de elecciones, cómo está la gente desmotivada. Pero mucha gente que ahora está desmotivada se salió del camino. A mí no me preocupa, hay que aceptar lo que venga. Pero mi fe y mi esperanza es Jesucristo, como decía ahora el pasaje que leyó el salmo que leyó el pastor. Él es mi roca, Él es el que adiestra mis manos para la batalla, Él es mi fortaleza. Y como dice la palabra en general, Él es mi escondedero. Es triste ver un país que se está derrumbando como el nuestro. Es triste, dominado por el rey de este lugar, que es Satanás, porque así es. Él es el rey del mundo. Es triste ver cómo ha caído gente valiosa, que de principios en Cristo Jesús, matrimonios, familias, y Satanás los destruye. Es triste, pero nosotros tenemos aún esperanza, tenemos confianza de que si ponemos la mirada de nuevo en el Señor y volvemos al camino, recuperaremos esa rectitud para llegar a Él y para salir adelante aquí, en esta tierra, mientras esperamos la venida gloriosa de Jesucristo. Ahí seguimos con Él, seguimos adelante. Salomón nos dijo en una ocasión, o nos enseña en su palabra, la que Él proclama en los libros que Él ha puesto a disposición de nosotros, enseña que para el ser humano es muy difícil pensar sabiamente. Y es cierto, y la Biblia nos pide que seamos sabios. Nos dice que el temor es que la sabiduría es el principio del temor. Para tener sabiduría hay que tener temor de Dios, no miedo, temor. Temor reverente, de hacer las cosas porque me agradan, porque de verdad estoy arrepentido, de verdad porque yo necesito el Señor todos los días y tengo que esforzarme desde la mañana hasta que me acuesto. Y si pudiera media madrugada, otra vez esforzarme y conversar con el Señor. Pero para eso hay que estar arrepentido. En las iglesias cristianas hay mucha gente que no se ha arrepentido. Y por eso es que no ven el fruto de Dios. Llegan por una necesidad o llegamos, pero no llegamos arrepentidos. Y no hay salvación sin arrepentimiento. No lo hay. No lo hay. Y por eso volvemos atrás. Atrás. Porque se nos olvida la palabra del Señor. Dice: quien haya puesto sus manos en el arado, no vuelva a ver atrás. Porque si no, el
camino se le tuerce. Cuando toma otra vez hacia adelante va a ver que los surcos van para allá y para todo lado. Y así nos pasa. Por eso nos hizo rectos. Por eso nos hizo rectos el Señor. Pero podemos volver. Por más conocimiento que tengan los hombres y mujeres, siempre van a haber misterios que no comprendemos. Pero los misterios de Dios están revelados para sus hijos, para nosotros los hijos de Dios, y eso es lo que nos da la victoria. Pero si no somos íntegros al Señor, si no vamos con el Señor, si no vivimos para el Señor en rectitud, no vamos a comprender esos misterios. Y Dios los ha ido revelando. Por eso Dios no se equivoca en nada. Por eso no se equivoca en nada Dios. Y por eso lo que aprendemos de la palabra lo creemos, porque así lo dice la palabra. Hay un pasaje en la Biblia muy conocido que dice, que es Jeremías 33:3. ¿Qué dice el Señor? Clama a mí y yo, y te enseñaré. Amén. Se lo dijo a Jeremías, me lo dice a mí, se lo dice a ustedes que están acá y a los que nos están viendo y oyendo a través del canal. Nos lo dice. ¿Ah? Pero ¿cuántos clamamos a Dios? ¿Cuántos? Hoy hace 8 en la predicación del pastor, que ayer se volvió a escuchar, está muy claro. Vamos a clamar, pero con otras cosas pendientes. Esperando a ver quién nos llama por teléfono, a ver quién llega a la casa, a ver quién escucha. Clamar no es eso. Eso no es estar en la presencia de Dios. Pero también el Salmo 145:18 nos dice, cercano está Jehová. Esto lo escribió David. Y él nos dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan. ¿A quiénes? A todos los que le invocan. Y para invocar hay que estar aquí, pellizcado, escuchando palabra y orando, clamando. Dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras, o sea, de verdad, dice. Y Él va a estar dispuesto, Él nos va a contestar, Él nos va a enseñar. ¿Cuántas cosas a veces no sabemos y llegamos a orar y se la ponemos al Señor, que el Espíritu Santo nos revele, nos enseñe, y de momento en la casa misma, cuando estamos al otro día volviendo a orar, o en el camino vamos a trabajar, estamos en el trabajo y nos viene la idea que estábamos preguntándole al Señor? Eso no fue que Mahán Gandara lo comunicó, no fue que el horóscopo lo dijo, no fue que nadie lo dijo, porque nadie conoce mi vida, solo Dios. Porque Él es mi dueño, mi Padre. Y el Señor me cumplió y me dice, haga esto, haga esto. Por eso es que el Señor no nos podemos esconder nunca, ni como nada. Después de leer esos 2 versículos, recordé un pasaje, me viene aquí en este momento el pasaje que todos conocemos, se me olvidó ahorita la cita. Como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti el alma mía. Así clamamos. A mí me ha costado, no crea que yo lo digo aquí porque toda la vida lo he hecho y que soy muy carga. No, es que de leerlo y entonces empiezo yo a analizarlo y tengo que esforzarme por hacerlo. Dice, así como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti el alma mía. Se dice que los ciervos, cuando tienen sed, ellos detectan el agua a no sé a cuántos kilómetros. Y ellos empiezan a pegar un bramido que se escucha a kilómetros de distancia.
Cuando clamamos con el alma al Señor, se escucha de aquí hasta allá, al tercer cielo. Se escucha y Dios va a contestar. Se escucha. Y ese clamor que le vamos a hacer a Dios no es pararnos en media calle a gritar, no. Es que nazca del alma, que nazca de aquí, que se desprenda de aquí. Cuando la mamá se desprende de su hijo, cuando lo expulsa del vientre para darle vida y darle el amor ya en persona, tenerlo en sus brazos. Así es como Dios actúa. Es en esa forma. Con Dios no podemos jugar. Y a mí me ha costado. Un día sí, otro día no. Pero tenemos que tomar el camino recto del Señor. Antes le dije que yo también le decía que el Señor nos hizo rectos, porque también Génesis, que le dije, hasta leí la cita mal, Génesis 1:7, es Génesis 1:27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Qué nos dice esto? ¿Y qué echa al suelo todo lo que hablan los gobiernos ahora, la ONU y las organizaciones de derechos humanos y todo que nos le echa al suelo? Que Dios es soberano y que es lo que Dios dice, no lo que ellos dicen. ¿Qué nos dice Dios? Que tanto al hombre como a la mujer, Él los hizo a su misma imagen, a los dos, no es solo al hombre. No es solo al hombre, es a la mujer también. No tiene que venir nadie a decir que hay derechos humanos, no, ya lo traemos y fue dado por Dios. Él nos hizo iguales y esa igualdad de ser iguales a Él lo es en todos los derechos y en todas las cosas que tenemos como ciudadanos, como personas que nacimos desde el vientre de la madre, porque Dios plació en hacer a esa mujer madre y en hacer a ese varón que sembró la simiente, en hacerlo padre de familia. Está claro, ninguno de los dos fue hecho más a la imagen que el otro. Son iguales, somos iguales. Los machistas, cuando yo fui machista, porque no lo soy, porque Dios me libertó. Cuando yo era machista, según yo tenía más derechos y podía divertirme más, entre comillas. Pero somos iguales. Desde el principio de la Biblia nos da a entender esto, que Dios coloca a los dos, al hombre y a la mujer, como los seres en lo más alto de la creación, a esos dos seres, al hombre y a la mujer, y en los momentos más sublimes de la creación y de la existencia del ser humano. Eso es, no hay diferencia. Somos iguales, pero si nos alejamos de Dios, o si aún no hemos conocido a Dios, o si no nos hemos arrepentido, seguiremos viviendo con nuestras conductas con que nos criaron o mal enseñaron. Pero la palabra nos hace nuevas personas, nuevas criaturas. Siempre el mundo va a distorsionar todo lo que venga de la palabra de Dios, siempre. Y eso es lo que está pasando en este mundo. Nunca se había visto tanto como en los últimos 4 años anteriores y 4 años que gracias a Dios ya se acaban. Nunca se había visto tanto distorsionamiento de la verdad, de la palabra de Dios. Nunca se había visto. Yo solo le pido a Dios que me diga por quién tengo que votar como ciudadano libre, demócrata de Costa Rica y como hijo de Dios. Responsablemente. Si el pueblo escoge otra cosa, ya sabemos que desde la Biblia al mundo le ha ido mal por separarse de la rectitud con que Dios lo hizo. Amén. Así es, así lo dice la palabra, así lo dice el Señor. Entonces, los que no conocen la palabra de Dios no conocen muchos misterios, como lo dije antes, no los conocen. ¿Por qué? Porque no aman a Dios, porque no andan rectamente, porque no son hijos de Dios.
porque no se han arrepentido, y entonces Dios no les va a revelar lo que tienen que aprender. Por eso ahora muchos descubrimientos que hace la ciencia, grandes científicos ahora los ponen de que fue encontrado ahora, y estaba en la Biblia desde que existe la Biblia. ¿Quién fue? Fue Dios. Eso están descubriendo algunas cosas después de miles de años de estar estudiándolo. Pero Dios ya no lo había revelado a nosotros. Dios ya lo había hecho. ¿Y por qué el hombre se aparta de esa rectitud? ¿Por qué? Porque Génesis capítulo 3, versículos 6 y 7 también nos habla de eso. Y ustedes lo conocen. Y voy a leérselo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. La mujer. Y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió. Los dos. No fue solo uno, ni el otro. Ni le están echando la culpa a uno ni al otro, como ahora se quiere hacer. Igual. Todos tenemos algo que ver cuando hay alguna situación difícil en nuestras vidas. Dice, el cual comió así como ella. Y dice el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Lo triste de esta historia, que es una verdad de estos dos pasajes, es que ellos abrieron los ojos por la mentira de Satanás. O sea, abrieron los ojos a la mentira. ¿Y qué trae la mentira? Pecado. Un lugar o una persona que recibe mentira va a ser mentiroso. Y va a cometer errores porque no ha sido inducido por la verdad, por el camino recto. Entonces ellos no obedecieron a Dios. Porque Dios, por un motivo especial, les dijo que no comieran de ahí. Todos lo sabemos. Pero llegó Satanás, le empezó a hablar muy bonito, y entonces ellos le hicieron caso a Satanás. Eso nos pasa a nosotros muchas veces. Perdemos todo. Perdemos todo. Cerramos los ojos a la verdad, a la palabra de Dios, y los abrimos a Satanás, a la mentira. Y una de las realidades del pecado es que el pecado extiende sus efectos, los extiende en el pecador y en la vida de los familiares del pecador, porque lo lleva a la casa, lleva el pecado a la casa. Entonces el pecado se va distribuyendo y va haciendo cada día daños y más daños y más daños. Por eso es que nosotros tenemos que permanecer como Dios nos hizo. Es difícil, sí, cuesta, pero no imposible. Es nada más el dominio propio que también Dios, pensando en que José era muy jupón, dice, le voy a dar espíritu, dominio propio, algún día lo va a encontrar. ¿Y qué me dice ese espíritu de dominio propio? Discernir entre lo que me alejó de Dios y lo que me puede hacer volver a Dios. Entonces, usar el dominio propio para escoger. Dios es tan bueno, tan soberano, que la libertad también nació en Él. Pero Él nos ofrece la libertad, ya lo sabemos, libre, de libre albedrío, que la escojamos. Escoja este camino o escoja este otro. El torcido o el recto. Escoja la verdad o escoja la mentira. Dios lo hace en esa forma. El que peca siempre va a involucrar a otros a que pequen. Y ustedes saben el motivo, porque Satanás les hace ver, involucre a otros que te acompañen, para que no te vayas solo al infierno. Involucre a otros, para que tu culpa se apacigüe un poco ahí, porque ya no es solo usted el pecador, son 2, 3. Y quién sabe cuántos más. Pero también sabemos que el pecado se extiende tan rápido,
como cuando ve uno un río contaminado. ¿Por qué se ven esos ríos contaminados ahí? Tan feo, porque todo el mundo llega a tirar la basura ahí. Y el pecado es basura. Y llega a tirarlo. Porque hay ríos donde se han encontrado desperdicios tóxicos. Y rápidamente el río lo va arrastrando, quién sabe por cuántos pueblos pase y que usan esa agua. Entonces eso va haciendo daño físico en las personas. Así lo hace el pecado, pero en nuestra mente, en nuestra alma, con daños espirituales. Por eso la Biblia no se equivoca, insisto, porque nunca para mí se ha equivocado. Por eso dice la palabra, porque el pecado produce la muerte. Lo estoy parafraseando, pero ustedes me entienden. Y San Juan, para demostrar que Satanás es mentiroso, eso está en San Juan 8:44, donde el Señor Jesús empieza a escribir del pecado, de la mentira. Empieza a hablarnos de la mentira el Señor Jesús, que es nuestro maestro, que es el que nos enseña la palabra en San Juan, y Él con eso nos afirma y nos previene para que no nos dejemos engañar. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Por eso nos distorsionamos. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y así hemos sido los que hemos andado en pecado. Y así son mentirosos los que ofrecen ahora que tienen la sabiduría para gobernar un país como Costa Rica, que tienen la capacidad para gobernar un país como Costa Rica, y son los mismos de siempre y nunca lo han hecho. Porque es un partido, o el otro partido o el otro, los que hay. Y van a seguir con eso. Son mentirosos. Cuando llegue una persona temerosa de Dios, y la palabra así lo dice también, cuando llegue una persona temerosa de Dios y que no se doblegue al pecado, que no sea parte del camino recto con que gobernar este país, seremos otra vez diferentes. No importa, ya lo dije yo, por mí, y ahí me la juego como sea aquí, porque dependo de Dios. Y yo sé que en Él, como lo dijo el Señor, vamos a tener aflicciones, pero de todas venceremos, vamos a vencer. Pero no nos dejemos engañar por Satanás. Satanás se presenta en muchas formas. No es como le decían a uno cuando carajillo, que con el cachudo y con el rabo y que rojo y rojo y negro, no, rojo. Y oliendo a azufre y oliendo a todas las cosas que no, así no se va a presentar. Se presenta en un programa de televisión: compatriotas, voy a solucionarles esto, y a los días las banderas aquellas en la casa presidencial y todas las cosas que hemos visto que quieren degradar, porque no lo van a degradar, quieren degradar la palabra de Dios y a su creador, a Dios, pero nunca lo van a hacer. Vamos a sufrir consecuencias, sí, posiblemente, pero nosotros seremos tratados por medio de Dios de otra manera. A veces nos apartamos de Dios por tanta preocupación, porque tenemos tantas cosas que resolver y no podemos. San Juan 14:1 nos dice: no se turbe vuestro corazón, o sea, no se preocupe, no se desanime, no se desaliente. Porque cuando nos desanimamos volvemos a lo que éramos antes y volvemos a las mismas costumbres, nada más que más renovadas y más peligrosas y fuertes para nuestras vidas. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Eso es sabiduría pura, porque la dijo Jesús y nos dijo la verdad.
porque Él sí quiere lo mejor para nosotros. Por eso, vivir en rectitud. Nos preocupamos tanto que perdemos la paz. ¿Por qué nos preocupamos? Porque dejamos de confiar en Dios, porque nos estamos alejando y de su palabra. Queremos resolver nuestros propios problemas sabiendo que el único que los puede resolver o ayudar es Dios, pero que hay que esperar. No va a ser en el tiempo que yo quiera, ni como yo quiera, es conforme a la voluntad de Dios. Pero también el Señor nos ofrece algo a nosotros, que voy a leérselo. Toda esta es palabra que ya es muy conocida de todos. En Mateo 18. Mateo 18. Es una comparación que a mí siempre me ha llamado la atención, y estos días me ha motivado. Mateo 18, versículo 2 al 3. Dice, se lo voy a leer. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, de los que estaban en el templo ahí discutiendo y enredando los asuntos. Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué tenemos que hacer para volver al Señor? Ser como niños. Volvamos a creer en la palabra. Volvamos a dirigir, dejarnos dirigir por Dios. Tomemos la palabra. ¿De quién se toma un niño cuando sale a caminar? De la mano de su papá o de su mamá. ¿Quién es el que tiene su diestra extendida para levantarnos cuando estamos caídos? A mí me la tiró ahí donde estaba en paz. ¿Por qué no me tiró la izquierda? Porque yo podía sostenerme con la derecha. Entonces me tira a la derecha y yo lo agarro aquí. Y de ahí me agarré y me sacó. Si me hubiera tirado la izquierda y yo estaba con la izquierda, tal vez a él no le hubiera costado, pero a mí me hubiera costado. Él pensó en mí y me dio lo más fácil. Le doy a la derecha. Levántese, José. Levántese, ya es hora. Y ya es hora para que nos levantemos nosotros también. Ya es hora para empezar de nuevo, y no importa la edad. No importa la situación, no importa nada. ¿Por qué nos compara como niños? Porque los niños son inocentes, le creen a Dios, le creen al papá, hasta las mentiras que a veces le decíamos cuando no conocíamos del Señor, y le decíamos mentiras. Y ellos creían. Ya vengo, ya le compro el heladito, y todavía están esperando. Y en muchos hasta ha causado traumas y problemas. Yo le compro una bicicleta. Este diciembre el niño sí le trae. ¿Sí? Y ellos confían en el papá. Nosotros tenemos que depositar nuestra confianza en Dios. A veces es muy difícil. A veces son causas que de veras nos deprimen o quieren deprimirnos. Más bien, nos oprimen, como las huestes destructoras de división y opresoras que vienen a molestar a las familias. Pero el Señor nos permite volver, que creamos a la palabra. ¿Qué hicimos en un pasado? ¿Qué mentimos? ¿En qué nos apartamos? ¿Y cómo tenemos que retomar el camino de nuevo? Siempre hemos escuchado en muchas predicaciones, en todas las iglesias, aquí lo hemos comentado, lo hemos predicado. Siempre ponemos los ejemplos del barquito en el mar, y que vienen esas tormentas y pum, pum, y vuelan, y rayos, centellas y todas esas cosas. Y el marinero ahí moviendo todo lo que hay que mover, bueno, en las que eran antes de esos antiguos
las velas de velas y todo eso. Y ahí se ve la ilustración esa siempre. Moviendo las velas para allá y que al otro lado, ¿quién les da la orden? El capitán. ¿Quién es el capitán de los hijos de Dios? ¿Quién es? Jesucristo el Señor. Él es nuestro capitán. Si andamos con el barco enredado, si vienen tormentas, si vienen centellas y rayos, si están atacando nuestro hogar, nuestra familia, hagamos lo que Dios dice a través del capitán de nuestras vidas, que es Dios. Y ese timón lo podemos enderezar y podemos salir adelante y podemos luchar y perseverar y podemos enderezar todo. Hay tiempo, hermanos, pero hay que hacerlo. Yo sé que aquí todos estamos bien, pero para los que no, o que aún a veces queda algo, a veces no entregamos todo al Señor, a veces nos arrepentimos de 2000 cosas que hicimos, nos arrepentimos de 1999 cosas y escondimos una ahí que nos agradaba, escondimos una. Y quizás esa una de 2000 nos está perjudicando para salirnos del camino, para que no podamos reaccionar. Y una sola cosa sucia que dejamos ahí metida nos puede perjudicar. Hay que soltarla. Hay que soltarla, entregársela al Señor. Entregársela a Él. Y dice esto, Señor, Él lo sabe. Y Él lo puede quitar. Pero quiere que José se lo confiese. Que José le diga y se arrepienta. Señor, pero ya es esto. Y no hay respuesta. ¿Por qué? Porque escondí algo. Lo escondí. Porque me atraía. No quería soltarme. Y esa sola cosita nos ata a, como dijo la palabra, al diablo, que es el padre de los mentirosos. Por eso tenemos que entregarle todo al Señor, todo. Por eso es que en las familias a veces hay resentimientos, hay envidias. Por eso no podemos orar a veces juntos. Porque hay algo. Y a veces la persona lo sabe y obviamente Dios lo sabe. Pero tenemos que entregarlo. Tenemos, como dice el Salmo, en armonía, unánimes y en armonía, en oración con el Señor. Y así son las familias. Tenemos que estar unánimes. Así es la iglesia. Tenemos que estar unánimes. Tenemos que estar limpios todos, en un mismo caminar. Otro ejemplo, yo lo sé porque lo leo, pero yo nunca he trabajado en eso. El de los bueyes. Si los dos bueyes llevan el yugo ahí para arar el camino y uno es más bajo que el otro o está en condiciones desmejoradas que el otro, no van a arar igual. Tenemos que arar igual, tenemos que sembrar igual, tenemos que trabajar y producir y dar el mismo fruto para el Señor. Que Dios les bendiga y les guarde. Vamos a orar para terminar esta parte de esta meditación y vamos a orar al Señor. Si gusta, se ponen de pie. Y a los que están allá en cualquier lugar escuchando esta predicación, les quiero decir que la gloria es para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Que esta palabra nos la da el Señor. Toda la palabra que sale de esta congregación es palabra como está escrita en la Biblia. No tenemos ni que agregarle mucho, porque es así. No podemos agregarle, no podemos quitarle ni ponerle. Es la palabra pura, sin engaño. Es la verdad, porque la palabra es verdad. Y es porque alguien en algún lugar está necesitando un cambio en su vida. Alguien que caminó rectamente y se salió, quiere volver al camino, pero hay algo que le impide. Amado Dios y Padre Santo, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, Señor. Te alabamos, te adoramos y te exaltamos. Bendecimos tu nombre, Señor. Y declaramos que eres el Señor de nuestras vidas, de nuestras familias y de esta congregación, Señor. Que tú eres el que levantas bandera en este lugar por cada familia, por cada casa, por cada matrimonio,
por los jóvenes, por los jóvenes adultos, por los adolescentes, por los niños de esta congregación y de todo aquel lugar donde nos acercamos a Dios para clamar y pedir la sabiduría necesaria para volver al camino. En el nombre de Jesús, declaro libertad para cualquier persona que esté volviendo al pasado, para cualquier persona que quiera liberarse del pasado, de las garras de Satanás, de las mentiras de Satanás. Yo lo pongo delante de ti, Señor, para que con tu misericordia y tu amor, Señor, lo hagas volver al camino, donde quiera que esté, Señor. El Espíritu Santo trasciende fronteras y hasta allá llegará el Espíritu Santo. Gracias, Señor Dios, por tu amor. Gracias por tu palabra. La gloria y la honra es para ti. Gracias en el nombre que es sobre todo nombre. Nombre ante el cual se doblará toda rodilla en Costa Rica y en el mundo entero, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y si lo cree, diga amén. Porque